Necesitamos de ti, Señor. Oh, Señor. Aleluya. Aleluya. Todo. 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 Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Cuando nos preparamos para la cena del Señor, que la tenemos hoy, una de las cosas, vamos pasando, nos podemos dar cuenta de algo. Y es que más adelante dice en el capítulo 12 que no llamemos, para llamar a Jesús Señor, hay que hacerlo en el Espíritu. Hay que hacerlo en el Espíritu. Solamente se llama al Señor, se llama Señor a Jesús por el Espíritu. Porque cuando lo llamamos sin el Espíritu, estamos llamándolo igual que si fuera un hombre normal, en la parte humana. Pero Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Consolador. Oh, Señor Jesús, te alabamos, te alabamos. Va repartiendo a mí de último, me la da de último, vele pasando y me los trae de último, no, de último a mí, de último. Quiero que todos los hermanos tengan el pan. Me llama la atención porque a medida que se hace la cena del Señor, el Señor le va revelando a usted un poquito más. Y un poquito más. Y es el mismo versículo, pero un poquito más. Esa es la palabra de Dios que es incomparable a cualquier otra palabra. Incomparable. Las escrituras de la Biblia son incomparables. Porque la profundidad de la escritura es a través del Espíritu. Y usted lee y vuelve a leer otra vez y encuentra más todavía. El Señor se sentó con sus discípulos y Dios fue un Dios de... ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Dios todo lo tiene en orden. Lo que pasa es que usted y yo queremos ser más perfectos que Dios y lo sacamos del orden. ¿Por qué Jesús no se sentó antes y le habló a los discípulos de la cena? Porque tenía que estar listo ya. Ya tenía que ser el tiempo preciso para tomar la cena del Señor, pero que fuera entendida. La Escritura, a través de nuestra Reina Valera, una de las traducciones más rebuscadas y más cerca de lo que es el original, dice en el capítulo 12, verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, dice el apóstol Pablo, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió. Lo partió. Y le dio un pedacito a cada uno. No le dio el pan entero a Pedro ni el pan entero a Juan. Le dio un pedacito de pan a cada uno de sus discípulos. Y le dijo, este es mi cuerpo. Así que si usted está comiendo un pan que no sea del cuerpo del Señor, usted está mal. Usted está fuera, porque el Señor dijo que el que no está conmigo, y si usted no come del cuerpo de Dios, no está con Él, está comiendo del cuerpo del otro. Pero me llama la atención porque el Señor dijo, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Por quién? El cuerpo de Dios fue partido, fue desmeduzado, acabado, destruido a latigazo.
no solo bastó los que le dieron en la espalda, sino después le viraron de frente. Yo no sé si le he explicado a usted alguna vez, usted ha escuchado cómo eran los fragelos de aquellos látigos. Traían unos pedazos de plomo y en la punta ponían unas, no eran ganchos, eran de los pescados, los anzuelos de los pescados. ¿Qué hacía? Cuando te pegaba te hacía un morado y te hacía un hematoma y el gancho alaba la carne de Jesús y le arrancaba. ¿Te estás imaginando esto por un momento? Cuando se cansaron de darle por la espalda, lo viraron de frente. Según las escrituras dicen que la barba salía en pedazos. No hubo una gota de misericordia. Pero el Señor había advertido la noche antes que cuando comieran el pan se acordaran de cada pedazo que iban a arrancar de él, para ver si tú te podías mover un poquito a misericordia. Junto con su carne se iba desangrando, casi sin fuerza. Y no obstante, pudo llevar la cruz hasta el Calvario. Era necesario que llegara al Calvario y era necesario que fuera sacrificado. ¿Sabes para qué? Para que hoy no vinieras a la iglesia a burlarte de Cristo. Para que hoy no viniera irreverentemente delante de su presencia. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera es la única manera que se podía pagar el pecado tuyo y mío. Y tú y yo podíamos venir al arrepentimiento. Y no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú hayas dicho, no importa lo que tú hayas vivido, no importa donde tú hayas caído, que ya Él pagó por ti. Y constituyó su cena. Pero hay algo que a mí no me han dicho a mí que dice la Escritura. Que dice, así que pues, todas las veces, ¿cuánto? ¿Algunas veces? ¿Una vez al mes? ¿Cada 15 días? ¿O todas las veces? Todas las veces que comiereis este pan, ¿de qué pan se refería el Señor? Y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaría hasta su venida, hasta que Él venga. Bendito sea el nombre del Señor, que solamente el Espíritu es el que puede llegar a revelarte la palabra. Porque la palabra del predicador no puede llegar a donde llega el Espíritu Santo. Por eso es importante tener el Espíritu Santo para recibir esta palabra. Él no vino a buscar los sanos. Él te vino a buscar a ti y a mí, los enfermos. El Señor quería curarnos a nosotros para que nuestros hijos nacieran sanos. Pero en Él. Comeremos diferentemente este pan esta mañana. Meditando que si hay algo que hay que poner delante, lo pongas ahora delante de Él. Dice la Escritura, y aclara bien, que no comáis indignamente. Comer indignamente es no poder ver, no poder interpretar o no poder entender lo que Dios está haciendo en este momento. Piense por un momento todo lo que usted necesita poner ahora delante de Dios, todo. Póngalo. Yo le pido perdón a Dios todos los días por todo, porque cada vez que rebusco encuentro más cosas para entregarle. La raíz de iniquidad que tenemos nosotros nos reproduce constantemente para venir, reconocer
y entregar. No hay un día que usted no tenga que entregarle a Dios. Si usted no le entrega a Dios porque el orgullo que usted hay en su corazón no lo deja ver. Pero hoy entregue todo, todo. A los niños y jóvenes no tengo hoy aquí. Pero los niños, bueno, tengo así sin nada más. Le digo esto. Si hay apatía en su corazón por la iglesia, si hay descontento en su corazón por venir a buscar de Dios, si usted viene porque mamá le trajo solamente, pero no porque usted ama venir a la presencia de Dios, entréguelo al Señor hoy. A las personas mayores, adultas, no te condenes porque cuando Dios te escogió estabas más sucio que ahora. Escúchame, no te condenes porque cuando el Señor te escogió estabas más sucio que ahora. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios quiere que lo que tú encuentres hoy se lo entregue. Busca, 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 busca. Hay que entregar. Mira a ver si se te perdió el primer amor por ahí para que lo busques y lo cojas otra vez. Ahora, después de esto, comamos. Porque dice que comer este pedazo de pan significa en el día de hoy que estamos discerniendo sobre su espíritu y sobre su cuerpo. Comamos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos están dispuestos a entrar en este pacto con el Señor en el día de hoy? Olvídese las veces que usted ha tomado el vino y ha comido el pan. Hoy, 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 hoy. El Señor te preparó para hoy. El Señor ha venido preparándote para hoy. No lo quiero hacer religioso. Lo quiero hacer del Espíritu en el día de hoy. Quiero que reciban el Espíritu. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. ¿Sabes lo que te salvó? La sangre. ¿Sabes lo que te salvó? Dile al de al lado, la sangre. La sangre. Y cuando uno bebe la copa, tiene que pensar, wow, este poquito de sangre tuya lo voy a beber hoy. Bebamos, hermanos. Ah, santo. Wow. ¿Cuántas veces creemos que estamos bien? Pero al beber esto y reconocer que es la representación de la sangre de Jesús lo que hemos bebido, de esa que se derramó en la cruz, de esa que nos limpia de todo pecado, de esa que encamina nuestros pies, de esa que nos hace transformar nuestro hombre interior, de esa. Aleluya. Es un pacto, es un pacto. Dile al del lado, hoy hice un pacto. Dile al del lado, hoy hice un pacto. Hoy es diferente. Hoy es nuevo. Hoy he podido disfrutar el cuerpo del Señor y su sangre hasta su venida. Hasta su venida, hasta su venida, hasta su venida, hasta su venida.
Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por el mensaje, Señor, que se ha preparado, Señor, en el Espíritu. Te damos gracias por el amor tuyo, por tu presencia en este lugar. Perdónanos cuando miramos las sillas vacías. Si es a ti a quien hay que mirar. Perdónanos cuando cambiamos la mirada y la ponemos en otro lugar. Perdónanos, Señor, cuando queremos ser igual que los gentiles, con sus dioses y sus religiones. No queremos ser igual. Somos pueblo tuyo. Tú nos escogiste para disfrutar de este pacto. Amén. Sea bendita tú y tu casa. Amén. Y toda nuestra descendencia. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora nos vamos a gozar con alguien que no comúnmente no predica, pero hoy va a predicar. Amén. Señores y señores, con ustedes, una hija de Dios. Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quién está recogiendo los vasitos? Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos ponemos de pies para... Yo sé que hace un ratico están de pies, pero traigan tenis para que no le duelen los pies. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor, bendiciendo su nombre y sabiendo que Él es bueno. Sabiendo que todo lo que Él ha hecho en nosotros es perfecto. Vamos en camino a la perfección. Y hoy es un día bueno. Hoy es un día bueno porque estamos en su casa. Con eso es suficiente. Estamos en su casa para poderlo adorar y poderlo bendecir. Los que no vinieron, se lo pierden. A lo mejor lo ven por internet. Pero no solamente la prédica, es todo lo que le podemos dar al Señor. Nuestras alabanzas, nuestras adoraciones, nuestras oraciones, nuestra entrega, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Qué lindo eso que puso ahí. Miguel dice, yo soy el Señor. ¡Wow! El Señor es mi pastor. ¿Es tu pastor? Nada te faltará. Y en delicados pastos te pastoreará. Ese Salmo 23 es precioso, pero sé que no es el 23, pero Él es mi pastor y el tuyo también. Él nos pastorea y nos disciplina. Porque en la disciplina está su amor también. Hermanos, busquemos empezando Romanos 8, 14. El tema de hoy es un tema importante que si tienen lápiz y papel, escriban, porque les va a servir para poder entender cómo un cristiano anda y las características de andar en el Espíritu. Porque a veces decimos, tengo que andar en el Espíritu, pero no sabemos qué es andar en el Espíritu. Y hoy vamos a aprender a través de las Escrituras y a través del discernimiento del Espíritu lo que es andar en el Espíritu. Que la mayoría de las veces, a veces andamos en nuestras mentes, ¿verdad? No vamos a hablar de carne, la carne vamos a dejarla a un lado, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. El Señor quiere que andemos en el Espíritu. Vamos a aprender hoy las características de un creyente cuando andamos en el Espíritu. Y dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Primera característica, guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo? Siéntense. Señor, te damos gracias en esta mañana porque venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres nuestro pastor. Que de ti desciende todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo.
todo, Señor, todo lo que tú tienes para tus hijos. Tú nos has dado un espíritu y tú quieres que nosotros, como hijos de Dios, sepamos cómo andar en el espíritu. Porque a veces hablamos, pero no entendemos. Por eso en esta mañana te doy gracias por la palabra. Porque la palabra es la única que nos trae a tu conocimiento a través de tu espíritu. Amén. Andar en el espíritu, hermano, no es sentir, sino es un vivir. No es lo que tú sientes, sino lo que tú vives. Es ahí la diferencia. Por eso dice la palabra bien claro. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice porque todo lo que tú sientes en el Espíritu es lo que te da convicción de que tú eres hijo de Dios. No dice eso. Dice lo que andáis. Es un vivir, es un caminar. Y dice 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez en temor, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Un cristiano, una vida cristiana no significa simplemente que lo hagáis por tu fuerza o que lo hagas por tu fuerza, sino que dejes que el espíritu corrija tus caminos, corrija tu andar. Como dije, no es un sentir, sino es un vivir. Y yo quiero que esto quede en lo más profundo de su alma y que vaya directamente a su espíritu. No es un vivir, no es un sentir, es un vivir. Por eso dice los que andan en el espíritu, no lo que sienten que es del espíritu. Andar, ahí es la diferencia. Y tengo 10 características o 10 enseñanzas que nos da la palabra para saber qué es verdaderamente andar en el espíritu. Por ejemplo, el primero, los verdaderos cristianos que andamos en el espíritu, ustedes saben que no tenemos el derecho de estar desanimados. No. Dice la palabra de Dios que eso no es para aquel que anda en el espíritu. No, fíjense que te estoy diciendo no que siente, sino que vive en el espíritu. Acuérdate que sentir es una emoción y vivir es un caminar. Así que no hay derecho, según la palabra de Dios, a vivir en desánimo. El desánimo, hermanos, es parte de la estrategia del enemigo para tumbarnos en nuestra vida en relación con Dios o en comunión con Dios. Así que, por tanto, desánimo, desechémoslos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Ahora vamos a ver. Porque la gracia de Dios, si entendemos lo que es la gracia de Dios, no tenemos derecho a andar desanimados. Porque la gracia de Dios es la que está disponible constantemente para aquellos que son hijos de Dios, como dice Romanos 8:14. La gracia de Dios es aquella que cuando tropezamos nos levanta. La gracia de Dios es aquella que cuando sentimos un poquito de aflicción nos consuela. La gracia de Dios es aquella que cuando nos debilitamos nos hace fuerte. Entonces, ¿dónde puede ir el cristiano? A la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios ha sido derramada en nuestros corazones. Romanos 5:5. La gracia de Dios es disponible siempre que nosotros entendamos lo que es la gracia de Dios. El amor de Dios ha sido derramado juntamente con su gracia, porque si no hubiera habido gracia, ¿y gracia qué cosa es? El don de Dios, no es don tuyo, no es nada que tenga que ver contigo, viene de Dios. Ningún hombre puede dar gracia a ningún hombre. Dios sí da gracia al hombre. Vamos un momentico a Juan capítulo 6, 63. Y está bien claro aquí cuando dice, el Espíritu es el que da vida. Juan 6, 63. El Espíritu
es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu mente, tus pensamientos, si no están sometidos al Espíritu, para nada aprovecha, porque el Espíritu es lo único que te da vida. Por eso es que cuando sentimos alguna aflicción, decimos, estamos desanimados. No, tenemos aflicción, porque la aflicción está. Pero si tú dices aquí que para nada la carne sirve, sino que el Espíritu es el que me da vida, ¿a dónde vas a ir tú a buscar cuando tú necesitas ser levantado? ¿A tus pensamientos, a tus emociones o a vivir en el Espíritu? Porque dice que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿A dónde vamos a ir cuando hay aflicción? ¿A dónde vamos a ir cuando decimos que estamos desanimados? A la palabra de Dios. Eso es vivir, andar en el Espíritu. Eso es una de las características que el cristiano debe de tener cuando decimos que andamos en el Espíritu. Buscar la palabra de Dios. En el Espíritu. Porque estas palabras son vida. Y si tú estás en una aflicción y tú estás en un dolor físico, vamos a ponerlo, tú te tomas una aspirina o un Tylenol, ¿verdad? Y a lo mejor ese dolor, esa aflicción se va. Pero aflicción de alma, el único que te lo puede quitar es el Espíritu. Y en la palabra está el Espíritu. Por tanto, un creyente que quiera andar en el Espíritu tiene que ir a la palabra de Dios. Si no, no funciona. Primera de Corintios 2:12. Seguimos en el mismo, en la gracia, en el desánimo. ¿Qué dice Primera de Corintios 2:12? Importantes versículos, hermanos, para poder andar en el Espíritu. Hoy vamos a aprender lo que es andar en el Espíritu. Dice Primera de Corintios 2:12. ¿Y nosotros? ¿Quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos creído, los creyentes. No hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y de qué espíritu está hablando? Un espíritu que no tiene que ver nada con Dios, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido gracia. Dios nos ha concedido su palabra donde está la vida. Juan 6:63. Por tanto, si Dios nos ha concedido esto y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios, ¿a dónde iremos cuando estamos en aflicción? A la palabra de Dios, porque ahí está la vida. Otro versículo que tengo, Filipenses 1. Si me lo buscas aquí es más rápido. Filipenses 1, del 12 al 14. ¿Qué estamos aprendiendo? Cómo los creyentes andan en el Espíritu. ¿Cuál es el primer punto? No hay desánimo. Puede haber aflicción. Desánimo no puede haber porque la gracia de Dios cubre todo. ¿Dónde tenemos que ir a buscar el rescate para nuestra aflicción? En la palabra. Porque no nos ha dado Dios un espíritu del mundo, sino su espíritu. Y dice Filipenses 1, 12 al 14, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Oye, le han sucedido millones de cosas a Pablo en este momento y él se desanimó. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que lo ha animado para poder seguir predicando el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Las prisiones de Pablo, en vez de desanimar a los hijos de Dios y decir, ay, mira Pablo, preso, ¿y ahora qué va a hacer de nosotros? Y mira esta situación. Y que dice que cobraban ánimo. Ánimo. En el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar
la palabra sin temor. Las prisiones de Pablo le daban a aquellos que creían y que andaban en el Espíritu ánimo y le daban también más para que se atrevieran a hablar de la palabra. Los cristianos en aquella época eran perseguidos, más ahora también en algunos lugares donde no pueden hablar. Y ellos, en vez de desanimarse, mi hermano, se animan cada día más. Las iglesias crecen más. Las Biblias, cuando llegan, tienen gozo de recibir la palabra. Ustedes saben que hay lugares donde la Biblia tiene que entrar escondida porque no pueden tener una Biblia. Pero ellos, en vez de desanimarse, ellos se animan más y tienen menos temor porque el Espíritu de Dios vive con ellos. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. La buena voluntad es que el que no conoce a Cristo se salve. ¿Cómo tú te vas a desanimar si tú tienes la gracia de Dios? ¿Cómo tú te vas a desanimar si tú tienes el Espíritu de Dios, como leímos en Romanos 8:14? ¿Cómo te vas a desanimar si Dios no te ha dado espíritu del mundo, sino espíritu de Él? Pero la palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo se aplica esto en ti? Cuando tú te levantas y dices, no, la aflicción no va a matar mi espíritu. La aflicción me va a dar, como dice aquí, valor, ánimo para poder seguir hablando. Ánimo. Vamos a Deuteronomio, me encanta ese versículo. 31:6. Sigo hablando de desánimo y de la gracia de Dios y del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Aprendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Aprendamos que somos cristianos guiados por el Espíritu. Mira Deuteronomio 31:6. Qué poderosa es esta palabra. Esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos, cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, de aquellos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hermano, diga un amén. Esto es poderoso. Esto es poderoso en Cristo Jesús. No importa cuántos hay, lo que hay son los que tienen que oír la palabra del día de hoy y aquellos que están conectados en internet. Esforzados y cobrar ánimo. Yo me estoy predicando a mí misma porque yo también soy humana. No temáis, no tengas temor de aquellos que vienen contra ti, porque los que vienen contra ti vienen en el nombre de Satanás. Pero dice, porque Jehová tu Dios, el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces los hijos de Dios, aquellos que dice Romanos 8:14, ¿son de Dios? Son guiados por el Espíritu. Entonces, ¿tú crees que este Dios que habla en el Antiguo Testamento no es el mismo que habla en el Nuevo Testamento? Dice, cobrar ánimo, esforzaos. Ah, pero espérate, hay una clave aquí muy importante. Esforzaos. Hello, esforzaos. Eso es lo que te toca a ti hacer. Poder levantarte, poder decir, yo soy un hijo de Dios, como dice Romanos 8:14. Así que ese espíritu que mora en mí me va a esforzar y me va a dar ánimo para no tener temor. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y como yo dije, Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y si el amor de Dios, y tú lo crees, se ha derramado en nuestros corazones, no hay temor. Porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Porque el temor es del enemigo. El temor es a veces de tu enemigo interior y del enemigo exterior. Porque tenemos un enemigo interior, nuestra vieja naturaleza, que habla y habla y habla y habla y no se callan todo el día. ¿Sí o no? Me vuelve loca. Es habla y habla, habla todo el día. Porque, hermano, esto es una guerra. Por eso dice que tomar ánimo y no tengáis miedo de nada.
porque Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces aprendimos, primer punto, estoy en el primero, creo que voy a tener que usar 2 prédicas. Estoy en el primer punto, las características de aquellos creyentes que andan en el Espíritu. ¿Cuántas cosas hablamos? No temor, confiado de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, sabiendo que la gracia de Dios está disponible para cada tropiezo de nuestras vidas, porque en nuestras vidas vamos a tener tropiezo. Sí, a veces provocado por cosas exteriores y a veces provocado por nuestro interior. Aquel que nunca se calla, el viejo hombre, la vieja mujer, adentro de uno no se calla. Está ahí. Pero, ¿en quién he confiado? ¿En el espíritu del mundo o en el espíritu de Dios? En el espíritu de Dios. Segunda característica de aquellos creyentes que andan en el espíritu. No fingen ser perfectos. No fingen ser perfectos. El que finge ser perfecto no tiene el Espíritu de Dios. Porque estamos en el camino a la perfección. Porque la luz de la aurora sube hasta que el día es perfecto, dice Proverbios. Es un caminar. Filipenses 3. Me gusta buscar siempre versículos para apoyar lo que yo digo. No lo que yo digo, porque no lo que yo digo es lo que Dios dice a través de mí. Yo no digo nada. Filipenses 3:12 al 14. No que lo haya alcanzado ya. De esto hablamos en el grupo de las mujeres el sábado pasado. Soy una mujer imperfecta con un Dios perfecto. Ese fue el tema. Poderoso. Porque no podemos creernos perfectos. El que aparenta ser perfecto está más mal que el mundano. Así que los que andan en el espíritu no fingen ser perfectos. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Ahí es donde está la clave. Prosigo. Sigo arrancando, sigo examinándome, sigo buscando y rebuscando y sigo callando a ese hombre interior cada vez que habla y habla y habla. Por ver si logro hacer aquello para el cual fui también nacido por Cristo Jesús, para ver si llego, para ver si llego a la meta. Era Pablo, que subió al tercer cielo. ¿A qué cielo tú has subido? Ni en avión. Pablo subió al tercer cielo y dijo, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, por una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome adelante extendiéndome a lo que está adelante. Él no fingía ser perfecto. Lo dijo bien claro. Él no fingía perfección. Un cristiano que anda en el Espíritu reconoce humildemente quién es en Cristo Jesús y que necesita despojarse y que necesita dejar a un lado. Pero el que finge perfección está muy lejos de estar de la gloria de Dios. Mal. Es que hay palabras en la Biblia para reconocer nuestros caminos. Segundo, se me olvidó un pedacito aquí. Dios lo va perfeccionando. No tú, porque se cree que es perfecto, está lejos de la gloria de Dios. Dios es el que va perfeccionando, como dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ok. Tercera característica de aquellos creyentes que andamos en el Espíritu. Tercera característica. Yo quería traer un PowerPoint, pero no me salió. Y entonces dije, bueno, pues si no salió, va entonces verbalmente. Pero hubiera querido ponerlo, pero no pude. Perdonan
Tercera característica de los creyentes que andan en el Espíritu: perdonan las ofensas. Como Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estaba muriendo en la cruz en una muerte terrible, muerte fuerte. Los cristianos que andamos en el Espíritu perdonamos las ofensas. Porque el que guarda rencor no ha crecido, no anda en el Espíritu. Efesios 4:32, no lo busquen, yo lo voy a leer. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios no nos pudo haber perdonado si no hubiera estado Jesús, porque Dios no puede ver pecado, porque Dios es santo. Pero sí en Cristo Jesús, sí en Cristo Jesús. Entonces, un cristiano que anda en el Espíritu perdona las ofensas. Perdona las ofensas. Si Cristo nos perdonó a nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y derramó de su gracia y de su amor en nuestros corazones, ¿quién somos nosotros para no perdonar las ofensas? Y aquí está el versículo, bien clarito. Efesios 4:32. Cuarto punto. Un cristiano que anda en el Espíritu reconoce sus pecados. Y vamos a la escritura primera de Juan 1:9. Hermanos, estamos en esta tierra, ¿sí o no? Vivimos o queremos vivir por el Espíritu, ¿sí o no? No queremos andar en la carne, ¿sí o no? Pero a veces pecamos, porque todavía no hemos alcanzado el supremo llamamiento, como dijo Pablo. ¿Ustedes creen que Pablo en su vida, un hombre que fue subido al tercer cielo, que vio la gloria de Dios y que nosotros ni hemos ido en avión, como dijo mi hermano, al primer cielo, al de las nubes y los pajaritos? Pablo también tuvo que haber pecado, porque era hombre, porque está ese hombre interior, ese hombre, no, interior no, ese hombre, esa naturaleza pecaminosa que vive en nosotros y que no va a ser completamente perfeccionada hasta que no llegamos delante de su presencia. Pero dice que despojémonos. Entonces, cuando hay pecado, un verdadero hombre o mujer de Dios que anda en el Espíritu y reconoce que ha cometido un pecado contra Dios, mira lo que dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios nos ama y porque nos ama nos ha dado su gracia. Y porque nosotros hemos recibido su gracia, tenemos el derecho de, cuando sentimos que hemos pecado, venir al trono de su gracia. Entrar al trono de su gracia, donde hay auxilio y socorro para nuestra petición. Así que si andamos en el Espíritu y tenemos y debemos reconocer que hemos cometido pecado, sabemos que tenemos el trono de la gracia para entrar delante de su presencia y pedir perdón, pero de corazón y de espíritu. Así que un verdadero cristiano que anda en el Espíritu, no que somos perfectos, porque sabemos que no somos perfectos,
que vamos a camino de la perfección, reconoce cuando ha pecado. Inmediatamente la sangre de Cristo limpia de todo pecado. Porque esa es su sangre preciosa. Esa es su gracia. Ese es su poder. No es de nosotros, hermano. A nosotros a veces nos cuesta, aunque andemos en el Espíritu, perdonar las ofensas. Pero Él inmediatamente en Cristo entramos a su presencia y nos da perdón de pecados. Hebreos, el libro de Hebreos, no lo encuentro, Hebreos ya. Espérate, porque no lo tengo, fue uno que me acordé ahora. Ajá, ese mismo. 4:16. Acerquémonos pues. Hebreos 4:16. No. Vamos a 15. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Estamos en el quinto punto. Arrepentimiento. Reconocer sus pecados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hello, está hablando cristiano que andan en el Espíritu, pero que tenemos debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera pecado no tuviera el derecho de limpiarnos con su sangre. Pero Él fue tentado en todo para saber la debilidad humana. Él tuvo que andar entre nosotros y oler la peste del pecado para poderse identificar con la humanidad, porque Él es Dios santo. El pecado apestaba en el mundo. Dice que cuando Él vino al mundo, el mundo estaba en oscuridad y estaba en querellas, estaba en contienda, estaba viviendo en puro pecado. Pero dice Él que se compadece de nuestras debilidades. Y también dice en el 16 cómo nos da la oportunidad de poder entrar delante de su presencia. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y al principio hablé que cuando nosotros teníamos desánimo, la gracia de Dios era la que nos ayudaba en todas nuestras dificultades. A veces cuando entramos en falta de perdón y no nos damos cuenta de que estamos cometiendo un pecado, Él inmediatamente con su gracia, mira lo que pasa. Para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. En el momento determinado que tú lo preguntes, que tú te acerques, inmediatamente el Señor te manda de esa gracia y de esa misericordia. Ese es Dios, no somos nosotros, es Dios. Nosotros damos palo. Tú te caes, yo te doy un palo para que te entierre más. Esa no es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el perdón y la misericordia. Por eso es que tenemos que tener confianza. Dice, acerquémonos pues. Esa es la palabra. Confiadamente. ¿Qué quiere decir confiadamente? Con seguridad. Al trono de la gracia. Aquel que nos ayuda. Porque la gracia es de Dios. Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Para cuál socorro? Para cualquier debilidad que tú tengas, como dice el capítulo anterior, el capítulo 15, que dice que Él se compadece de nuestras debilidades. ¡Wow! ¡Qué clase de Dios! Nosotros no somos así. Nosotros los humanos no somos así.
Somos todo lo contrario. Por eso es que es necesario conocer a aquellos que hemos conocido a Dios, cómo andar en el Espíritu, porque Dios quiere que la naturaleza de Él se desarrolle en ti, a pesar que tú todavía tienes una naturaleza humana. Él quiere que la naturaleza de Dios sea mayor en ti que la tuya. Y eso se llama andar en el Espíritu. Eso es conocer a Dios. Eso es conocer su gracia. Eso es andar en el Espíritu. Él quiere que tú no andes como antes tú andabas. Y no estamos hablando de pecado. Estamos hablando de naturaleza. Él quiere que tú andes con su naturaleza. Porque si no, no somos diferentes a nadie. Somos igual que todos. Si no, somos igualitos que todos los demás. Los creyentes, aquellos que han conocido el amor de Dios, Él quiere que tú andes como Él anduvo. Y ahí es donde nosotros hacemos la diferencia. Dice, el verdadero creyente que anda en el Espíritu tiene otra característica más. Se arrepienten. Se arrepienten. Segunda de Pedro 3:9. Qué lindo es el arrepentimiento. Inmediatamente que hay arrepentimiento viene consolación. Inmediatamente que viene consolación viene restauración. Inmediatamente que viene restauración viene conexión con Dios. Hay que arrepentirse de corazón. ¿Qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos los tienen por tardanza, sino que es paciente. Ay, pero nosotros no somos pacientes. Nosotros queremos cortar cabeza enseguida. Ay, miren, es la verdad. Esa es la naturaleza pecaminosa de nosotros. Completamente opuesta a la naturaleza de Dios. Un día voy a hacer una gráfica, naturaleza humana, naturaleza de Dios. Y vas a ver que nada que ver. Por eso cuando andamos en el Espíritu, andamos en la naturaleza de Dios. En cómo Dios quiere que nosotros seamos. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que tú te pierdas. Dios quiere que tú te arrepientas. Y nosotros queremos a veces que la gente se mueran. Ay, esa es la naturaleza humana. Otra característica de andar en el Espíritu. ¿Cuál es la número? 6, ¿no? Andar en el Espíritu dice, no esconder sus verdaderos sentimientos, ni albergar intenciones egoístas, sino ser sinceros. ¿Por qué? Porque a veces sí tenemos intenciones egoístas. A veces somos egoístas territoriales, qué sé yo, cuántas cosas. Todas esas cosas que a Dios no le agrada, pero Dios no quiere esto. Dios no quiere que nosotros escondamos esto, sino que lo traigamos a su presencia, porque el único que puede hacer la diferencia en nuestras vidas es Él. Segunda de Corintios, vamos a un ejemplo. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 13:8. Perdón. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos por la verdad, contra la verdad, sino por la verdad. Si nosotros escondemos quiénes somos, nada podemos hacer. Si nosotros escondemos quiénes somos,
nada podemos hacer contra la verdad, sino por la verdad. Porque a veces somos, pero si no vamos a la verdad, no pasa nada. Entonces no podemos esconder quiénes somos. Porque si escondemos quiénes somos, Dios no puede hacer nada. Eso es andar en el Espíritu. Aunque a veces la verdad no nos gusta, ni a Dios tampoco, pero Él quiere que seamos de verdad. Juan 8:32. Juan 8:32. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces no podemos esconder quiénes somos, ni las intenciones que albergan nuestro corazón. Egoístas, envidia, contienda, todo lo que es contrario. ¿Por qué? Porque la verdad es lo único que nos puede hacer libre. Entonces, ahí está el detalle. El que anda en el Espíritu tiene que reconocer que todavía hay cosas en su corazón y en su alma que no pertenecen a Dios. Y al conocerla por la verdad, porque la palabra es la verdad, y está el Espíritu de Dios aquí, como leímos en Juan 6:63, puede llevarnos a limpiar todo eso que a Dios no le agrada. Otro punto. ¿Sabes que nosotros no podemos fabricar o elaborar o crear o adquirir el fruto del Espíritu? Nosotros somos portadores del fruto del Espíritu. ¿Por qué digo esto? Porque nadie puede dar nada si no lo tiene. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu, entonces somos portadores del Espíritu de Dios, de los frutos, del fruto del Espíritu de Dios. Pero si no andamos en el Espíritu, no podemos dar ningún fruto, porque el único que da fruto es el Espíritu. Entonces nosotros como hijos de Dios, somos portadores del fruto de Dios, del Espíritu. Pero si no andamos en el Espíritu, ¿cómo lo vamos a recibir ni cómo lo vamos a dar? Dice, portadores del Espíritu por tener una vida centrada en Cristo Jesús. ¿Alguien puede saber algún versículo que se asemeja a esto? De fruto, de Cristo, de la vid. Juan 15. Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fíjate que no dice frutos, fruto del Espíritu, fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si somos portadores del Espíritu, si el Espíritu mora en nosotros, nosotros damos fruto. Pero hay una condición para poder dar fruto, para que nosotros seamos portadores del fruto del Espíritu. Dice que hay que permanecer, no fluctuar. No hoy en el Espíritu y mañana por allá abajo por el Seol. No. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará fruto, no frutos, el fruto del Espíritu. Es un solo fruto, no hay mucho frutica. Es un solo fruto, el del Espíritu. Porque tú puedes ser bondadoso, pero por tu personalidad que es bondadosa, pero no porque sea un fruto del Espíritu. ¿Entienden? El fruto es diferente. El fruto del Espíritu es diferente. La bondad se manifiesta diferentemente. La misericordia se manifiesta diferentemente. La benignidad, el amor. Todo eso está dentro de un fruto.
que es el fruto del Espíritu. Nosotros somos portadores. Porque hay personalidades bondadosas, ¿verdad? Y no tienen a Cristo. Y son bondadosos. Pero sin embargo no es lo que Dios habla aquí. Dios habla de eso que se manifiesta cuando verdaderamente permanecemos en Él. Eso es andar en el Espíritu. ¿Entienden? Es diferente al mundo. El mundo tiene una paz que es falsa. El mundo tiene una bondad que es falsa. Hay buenas obras, pero no es del fruto del Espíritu. Es del fruto de tu humanidad. Y eso siempre las personas quieren reconocimiento. Yo hago buenas obras, pero quiero reconocimiento. Porque eso no es un fruto del Espíritu. Nosotros andamos diferente. Andamos en el Espíritu de Dios. Es la cosecha de nuestro andar con Él. El fruto del Espíritu es la cosecha de andar en Él. Revela nuestra dependencia de Él. Revela que nosotros no podemos hacerlo por nuestra fuerza, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por tanto, eso se hace manifiesto a través del fruto del Espíritu. Porque el que permanece en mí, yo en Él. Porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Y cómo un cristiano puede permanecer en Él y Él en nosotros? ¿Cómo? Como todo esto que dije anteriormente, perdonando, reconociendo su pecado, arrepintiéndote, no siendo desanimado, sino más bien cobrar fuerza, sin temor, porque Dios es el que pelea por ti. No fingiendo ser perfectos. Así es que tú vives en la vid. Yo soy la vid, yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy el tronco. No, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él. ¿Y cómo tú permaneces en Él? Viviendo y andando por el Espíritu. Por eso es necesario aprender como creyente qué es andar en el Espíritu. Si no, estamos perdidos. La vida de nosotros cristiana no es un esfuerzo. Claro, tú tienes que cobrar fuerza, pero no es un esfuerzo, ¿me entiendes? Sino es una dependencia de Dios. Tú tienes que cobrar fuerza, porque el que te da la fuerza es el Espíritu, no eres tú. Nosotros a veces estamos que no tenemos fuerza, pero Él nos da la fuerza, Él nos da el ánimo, Él nos da el deseo de seguir, Él nos da la palabra para poder sostenernos. Una casa construida sobre la roca prevalece. Cuando vengan tormentas, aguas, situaciones, terremotos, se sostiene. Pero una casa construida en la arena, al primer soplo se desmorona. Y el río se la lleva. Palabra poderosa de Jesús. La vida cristiana es permanecer y permitir que el Señor Jesús viva con y por medio de nosotros. Gálatas 2:20, mas no vive Cristo en mí, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la vida cristiana es permitir que el Señor Jesús viva en y por medio de ti. Y lo que vives en la carne, lo vives en la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que lo que vivas en la carne, de lo que tú piensas que todavía tú no has rendido, tengas la fe para creer que la gracia de Dios te ayudará en cualquier tropiezo y te hará entender lo que tú como ser humano no entiendes, porque lo que vas a entender va a ser a través de la fe, y la fe es un fruto del Espíritu. Eso es lo que quiere decir. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe
la fe en el Hijo de Dios, porque sí, a veces andamos en la carne, pero sabemos que nuestras debilidades, Jesucristo nos puede enseñar cómo saltar esa muralla, cómo saltar eso que todavía no hemos vencido, porque lo queremos vencer por el poder de nuestra inteligencia, de nuestra mente, y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú lo venzas a través del Espíritu, y la fe es un fruto del Espíritu. Por eso dice que, y ahora lo que vivo en la, más bien, y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque Él es el que nos da la fortaleza para poder vencer. Así que, ¿cómo depende usted de Jesús para hacer tal cosa? ¿De qué manera viven y por medio de qué usted vive? La vida cristiana no consiste en actos piadosos, hermanos. La vida cristiana consiste en disfrutar, en llevar, en interiorizar en nuestro espíritu la obra de Dios, su naturaleza. Nada que ver con la naturaleza humana. Y cuando esto sucede en nosotros, algo se transforma. De la manera que pensábamos cambia. De la manera que vivíamos cambia. De la manera de caminar cambia. Entendemos todo lo que no entendíamos y vemos todo lo que no veíamos. Por eso dijo Job, antes mis ojos te veían, antes mis oídos te oían, pero ahora mis ojos te ven. Te conocía de oído. Había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Ahí es donde es la diferencia. Ahí es donde es la diferencia. Caminar en el Espíritu. Antes oíamos de Dios, pero no caminábamos en el Espíritu. Y esto es una relación entre Jesús y tú. Y esto solamente se puede lograr a través de todos los versículos que le he dado y de estudiar la Biblia. Hay que conocer la palabra de Dios a profundidad, no solamente de oído. Ya Job tuvo una relación directa con Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora verdaderamente la palabra de Dios entró y hizo rema. ¿Sabes qué quiere decir rema? ¿Sabe lo que es rema? Cuando entra y hace rema, hace efecto en nuestro andar. Porque como dije al principio, nuestra vida cristiana o andar en el Espíritu no es solamente un sentir, sino es un vivir. Es un vivir. Tenemos que orar, tenemos que arrancar toda raíz de amargura. Tenemos que renunciar a todo lo que has opinado que es bueno y para Dios no sirve. Dejar que la naturaleza de Dios te guíe. Tener compañerismo unos con otros. Edificarse unos con otros. Amarse unos a otros. Pero ¿cuántas veces hemos oído esto? Ponlo por práctica. Cuando venga la situación, acuérdate de la palabra. Métela dentro de tu espíritu. Obedecer sin entender o querer. Conclusión. De cristiano andar en el espíritu. ¿Le preocupa a usted no estar haciendo lo suficiente para merecer una relación con Él? ¿Te preocupa? Aplica. Si te preocupa, aplica. Cuando venga la situación, aplica. Cuando vean, siempre decimos, no solamente ser oidores, sino hacedores. Ahí es donde está la verdad. Ahí es donde está la verdad. A la hora de la situación, no solamente conocer lo que Dios quiere, sino aplicar lo que Dios quiere. Y para esto debemos de ir a lo básico. ¿Y qué dice? La salvación es por fe y no por obra. Eso es lo básico, la fe. Lo básico de todo es la fe, porque como dijo Pablo, y lo que vivo en la carne ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque sé que lo que no he podido entregar todavía, a través de la fe en el Hijo de Dios, lo voy a poder reconocer y entregar. Y poder andar en la carne, y poder reaccionar, y poder andar en el Espíritu, y poder reaccionar en el Espíritu y no en la carne. Aquí tengo unos cuantos puntos y quería decirlo. Su vida ha sido impactada por Cristo y recibirá
si su vida ha sido impactada por Cristo, recibirá gozo, satisfacción de parte de Él cuando ande en el Espíritu. Porque el que conoce a Dios y no anda en el Espíritu, no puede tener gozo. Vive en amargura. Porque ya cuando nosotros tenemos una naturaleza de Dios dentro de nosotros, es imposible que podamos vivir todo el tiempo en la carne porque vamos a vivir en amargura. Por eso dice que si tú conoces a Dios y has recibido su gozo y su satisfacción, no andes en la carne, anda en el Espíritu, porque cuando andes en la carne vas a recibir amargura. Porque hay una batalla interior entre la carne y el Espíritu que se oponen entre sí, como dice Romanos capítulo 8. Tiene usted una vida extraordinaria en el Espíritu. Fuera, ¿tú sabes lo que es extraordinario? La palabra lo que quiere decir extraordinario, fuera de lo común. Cuando vivimos en el Espíritu, vivimos una vida extraordinaria, fuera de lo común, fuera de lo que la gente puede percibir con sus ojos, porque percibimos en el Espíritu, porque andamos en el Espíritu, porque vivimos en el Espíritu, porque todas las cosas de la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Si quieres una vida extraordinaria, fuera de lo común, y fuera de lo común es vivir en el Espíritu, reaccionar como el Espíritu, hablar como Dios quiere. Acuérdense que no somos perfectos. Acuérdense lo que dijo Pablo: lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero mientras que podamos, apliquemos el fruto del Espíritu. Vivimos una vida extraordinaria, fuera de lo común, a pesar de las distracciones, a pesar de las complicaciones, a pesar de los asuntos diarios de nuestras vidas, a pesar que todos los días por la mañana nos tenemos que levantar, ir al sustento de nuestra vida, del pan diario, a pesar de que tenemos que ir a la escuela, a pesar que están los niños, a pesar que están las circunstancias, las malas noticias, las situaciones del mundo, a pesar de la economía, a pesar de ti mismo, vivimos una vida extraordinaria. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Porque el que vive en nosotros no es el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Deja que Dios se encargue de esta verdad. Deja que Dios se encargue de este vivir. Deja que Dios se encargue de poder poner todo lo que Él quiere. Hermanos, aprendamos a meditar. ¿Ustedes saben lo que es meditar? ¿Saben lo que es meditar? ¿Sí o no? ¿Verdaderamente saben lo que es meditar? Ok. Cuando meditamos a veces no entendemos. Y entonces el Señor nos pone a meditar. Porque el Señor quiere que tú entiendas. No con tu entendimiento humano, sino con el entendimiento del Espíritu. Cuando meditamos, tenemos que parar. ¿Ustedes no han visto algunas partes de los salmos que dice Selah? Ahí ellos se detenían y meditaban sobre lo que habían leído o escuchado del Espíritu, para ver si era del Espíritu o no. Eso es meditar. Meditar es parar y empezar a recibir. A veces no te pasa que has leído 200 veces las cosas como la leí yo, que dice ahí, porque ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo lo había leído muchas veces y no entendía, pero me puse a meditar. ¿Se acuerdan que le dije que buscaran en la clase Gálatas 2:20? Porque me puse a meditar, ya se lo estoy diciendo, y me di cuenta lo que quería decir. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo no había meditado, pero el Señor me mandó a parar. Me dijo: para ahí. Selah. Pídele a Dios que te revele. Y hizo así, ¡fu! Y lo recibí. Eso es meditar. Meditar es parar y recibir del Espíritu de Dios. Porque, como dice Juan 6:63, en esta palabra está el Espíritu y el Espíritu es vida. Cobra vida la palabra en ti.
No es solamente logos, es vida. Logos es escritura. Pero meditar es vida. Eso es meditar. Cuando de pronto tú has leído tantas veces lo mismo y hace ¡fu! Porque el Espíritu te dijo, párate ahí, espérate, que te quiero hablar. No te me vayas ahora. Yo sé que tienes que ir a trabajar, yo sé que tienes que ir. ¿Cómo ustedes creen que los hombres de Dios recibieron tanta revelación sin que estuviera la palabra de Dios? Porque tenían comunión, meditación con el Espíritu de Dios. Eso era lo que pasaba en ese tiempo. Y ahora que nosotros tenemos la palabra, no queremos parar nuestra centrífuga de vida y meditar en la palabra. Medite, dice el Señor. Súbame un poquito el micrófono. Mediten, dice el Señor. Para tu vida rápida. ¿Quieres vivir en el Espíritu? ¿Quieres dar fruto? ¿Quieres ser extraordinario? Para y siéntate y habla conmigo. Y yo voy a hablar contigo. Eso es lo que quiere Dios. Eso es vivir una vida en el Espíritu. Ustedes no sienten arrepentimiento cuando ustedes saben que no han buscado de la presencia de Dios. Porque el Espíritu mora en ustedes. Y el Espíritu tiene que hablarle y decirle, oye, vas muy rápido. Has pasado una semana entera sin buscar de mi presencia. Sin meditar. Eres un religioso. Ustedes tienen que sentir arrepentimiento porque yo lo he sentido. Y el mismo Espíritu que mora en ustedes mora en mí. Y mora en todos aquellos que me están escuchando. Para la vida rápida y medita en mi palabra para que puedas aprender qué quiero de ti. Para que puedas poner por práctica en el día malo mis palabras. Eso es andar en el Espíritu. Eso es tener una vida extraordinaria, fuera de lo común. Si no somos iguales que todos los que no andan en el Espíritu, sino que viven en sus propias experiencias. Una vida extraordinaria es una vida en comunión con Dios. Hermanos, yo sé que hay que buscar el sustento de cada día. Yo lo sé. Yo sé que cada día trae su propio afán, como dice la palabra. También lo sé. Pero también sé que la palabra dice que para todo hay un tiempo bajo este cielo. Y que es necesario tener comunión y meditar en la palabra para poder vivir en el Espíritu. Porque si no somos carnales todo el tiempo. Dios no quiere carnalidad. Dios quiere espíritu. La iglesia de los Corintios vivían en la carne porque no habían entrado en la presencia del Señor. Ya en la segunda carta Pablo les habla diferente. Porque habían sido amonestados por el Espíritu de Dios. Y ellos habían oído. Iban desenfrenados y de pronto pararon. A veces tenemos que hacer eso. Yo creo que siempre. Paren su vida rápida. Miren, lo digo por mí. Siento arrepentimiento cuando ha pasado un día y no ha abierto la palabra. Sorry, porque Dios habla a través de la palabra. Habla a través del Espíritu también que mora en ti. Pero claro, te dice, oye, ¿dónde está mi comunión? ¿Dónde estoy yo
en tu vida? ¿En el primer lugar o en el último cuando tengo tiempo? Díganme. ¿Habla así? Porque a mí me habla. Y si no le habla a ustedes es porque ustedes ya también. ¿Ya también? Entonces esta palabra viene para la edificación y exhortación de la iglesia de Cristo. Porque los tiempos son cortos. Perdemos demasiado tiempo en nuestras vidas y no en la vida con Cristo Jesús. Deje que Dios se encargue de todas sus ansiedades. Ay, pero yo quiero resolver porque yo tengo que hacer, porque yo tengo... No. Dios no quiere esto. Dios quiere que tú resuelvas tus ansiedades cuando las deposites en Él. Hay una alabanza, una adoración que dice, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti. Él es mi paz. Él es mi paz. Él es nuestra paz. ¿Qué vas a hacer en el mundo si no tienes paz? Él te enseña a vivir para Él. Permíteselo. Detente. ¿Cuántas veces vamos a hablar sobre lo mismo y vamos a seguir viviendo lo mismo? Dedícale un tiempo a tu Dios. Dedícale el tiempo a tu Dios. Vive una vida extraordinaria en este mundo ordinario. Porque este mundo es ordinario. Pero Él quiere que tú vivas una vida extraordinaria en este mundo ordinario. Detente en tu correr, dice el Señor. Que mueran tus pretensiones. Todo lo que tú crees que está bien. De lo que tú crees que es así la vida cristiana. La vida cristiana no es lo que tú crees. La vida cristiana es lo que dice Dios. Para que puedas experimentar la verdadera vida con Él. Vive vida extraordinaria en un mundo extraordinario. Camina como Dios quiere que tú camines. Medita en su palabra. Vivir por el Espíritu no es un sentir, sino es un vivir. Es un vivir. Es poder confiar que Cristo está en nosotros. Es poder sentir que Cristo está en nosotros. No como un sentir de tus sentimientos, sino como un vivir de que Cristo está contigo. Él es nuestra paz. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuidará de ti. Él es nuestra paz. Eso es vivir en el Espíritu. Ahora cuando te diga la palabra Romanos, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos,
Esto yo lo aplico a mi vida, porque no soy mejor que nadie. No me considero mejor que nadie. Soy igual que ustedes. Tengo mi naturaleza pecaminosa y la naturaleza de Dios. Porque todavía no estoy en cuerpo glorificado, al igual que todos ustedes. Pero aprendamos a vivir por el Espíritu, con características espirituales, viviendo una vida extraordinaria, en un mundo que se pierde, haciendo la diferencia. Amén. Esto es lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia hoy. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Aunque hayamos poquitos, somos la iglesia de Cristo. Lavados por la sangre de Cristo, perdonados por la sangre de Cristo, reconciliados por el poder de Dios. Esto es lo que ha dicho el Espíritu a la iglesia. Amén. Nos ponemos de pies. Vamos a orar. Vamos a orar para entregar en el Espíritu este momento. Señor, gracias. Gracias por darnos la oportunidad de venir y hablar de tu palabra. Gracias por hacer la obra en lo más interior de nuestro ser. Gracias porque aún tú hablas, Señor. Aún tú no has cerrado tu boca. Permítenos llevar una vida como a ti te agrada. Permítenos ser valientes, Señor, como dice Deuteronomio 6:31. Permítenos que el temor salga afuera y que el amor tuyo inunde nuestros corazones. Permítenos saber que tú estás con nosotros y peleas la batalla con nosotros. No te vemos, pero sabemos que estás. No te vemos, pero sabemos que estás. Estás. Porque tú eres un Dios grande y poderoso. Porque a ti te ha placido, Señor, sacar de lo vil, Señor, piedras preciosas. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu espíritu. Gracias por darnos la oportunidad de venir una vez más delante de tu presencia. Yo te pido, Señor, para cada uno de mis hermanos, que podamos discernir. Que podamos discernir a través del Espíritu que mora en nosotros tu verdad. Gracias, Padre, por los niños que están allí, los teenagers, están escuchando tu palabra. Gracias por ellos te doy también, porque son testimonios de tu poder. Yo sé que tú eres un Dios que nos cuida. Yo sé que tú eres un Dios que estás constantemente apresto a nuestro clamor. Y en esta mañana yo te pido, Señor, que todo lo que sea tu voluntad sea hecho. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Te clamamos por nuestras familias inconversas. Clamamos por aquellos que han oído tu palabra y no han entendido. Ay, Señor. ¿Cuántos, Señor? ¿Cuántos? Clamamos en esta mañana por ellos. Y aún clamamos por nosotros mismos que estamos aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Gracias por habernos permitido llegar hasta aquí hoy, Señor. Ebenecer. Amén. Gloria a Dios.